Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me estés escuchando. Voy a compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios. En esta hora el mensaje se llama La restauración de un santo pecador. Santo pecador. La restauración de un santo pecador. Este mensaje está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 26 y en un momento lo voy a leer. Mateo 26, de los versículos 69 al 75. Mateo 26. Mateo 26 del 69 al 75. Dice así: Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: Ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: No conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y a perjurar, diciendo: No conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro y de allí y lloró amargamente. Bueno, voy a dejarlo abierto el pasaje por si durante el transcurso del mensaje lo necesitamos. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios nos ha dado? Bueno, algunos pueden decir: mi casa, mi carro. Ni siquiera tu familia es el regalo más grande que Dios nos ha dado. El regalo más grande que Dios nos ha dado es el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El resultado del perdón de los pecados es la salvación. Dios nos quita la culpa y nos da la comunión con Él, con Dios, y ahora podemos ser útiles en la obra del Señor. Ese es el regalo más grande y los resultados de este regalo. Eh, pues de hecho, por este regalo tenemos entrada al cielo. Es el mejor regalo que alguien pueda recibir. Pregunto: ¿ustedes que están escuchando ya han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador? Ese es el mejor regalo que ustedes pueden tener en toda su vida. Miren, todo esto Dios lo hace y como viene muy de acuerdo con el mensaje que vamos a tener hoy, eh, quiero hablar del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, en Éxodo 34:6, escuchen cómo es el carácter de Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Oh, misericordioso. Bueno, dice misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y luego Éxodo 34:7 dice: que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Bueno, vean cómo se describe Dios en la palabra. Sobre todas las cosas, lo que podemos envolver o enmarcar todo esto hasta ahora estudiado es misericordioso. Misericordioso y perdonador. Así, así se describe. Bueno, a ver, vamos a ver otro pasaje de la Biblia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué carácter tiene Él? Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice que Dios, dice, es una pregunta: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ahí también otra vez se describe como misericordioso, perdonador. Misericordioso, perdonador. Es sorprendente cómo Pedro cayó, es en nuestro texto que leímos, Mateo 26, cómo Pedro cayó en pecado tan estrepitosamente. Y bueno, no es eso lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que haya sido rescatado, restaurado, levantado de allí. Eso sí es lo sorprendente. Pero ya como hemos visto cómo es Dios, pues ahora ya no nos sorprende tanto. Pues que porque Dios se describe a sí mismo misericordioso, perdonador. Y Él es fiel y Él cumple con sus promesas. Bueno, lo más sorprendente pues es que siempre está allí el Señor dispuesto a perdonar y a restaurar. Esta es una verdad que nos llena de esperanza, porque nosotros como Pedro necesitamos esa misericordia y ese perdón. Siempre, siempre, siempre. Esa fue la experiencia de Pedro desde lo profundo de su pecado. Tuvo la oportunidad de conocer al Dios perdonador. No solo fue perdonado, sino que también fue puesto como líder de la iglesia. Y eso en el tiempo en el que no sabemos cuánto es, pero en el tiempo desde el libro de los Hechos hasta el capítulo 12, Pedro era el líder de los cristianos. Bueno, pero Pedro en este pasaje de Mateo 26 terminó negando al Señor Jesucristo. Y no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. ¿Cómo sucedió que negó al Señor Jesucristo? ¿Cómo? Bueno, el Señor Jesucristo acababa de celebrar la Pascua, la última Pascua, y dijo a sus discípulos, según Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo a todos los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y yo busqué la palabra escandalizar en mi libro que tengo de el Nuevo Testamento interlineal, y la palabra griega es escandalizo, pero significa caer, tropezar y caer. Bueno, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Todos vosotros, no solamente Pedro, todos los otros 11 también. Y en el versículo 33, Mateo 26:33, respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Pedro se enojó. Versículo 35, y le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Por qué dices que te voy a negar? No te voy a negar. Se enojó, contradijo al Señor Jesucristo.
Porque Pedro pensó que era maduro espiritualmente, sólido, que ya era inmune a los ataques del diablo, del mundo, de su carne, y se atrevió a contradecir a Cristo. Y al ratito, ahí estaba Cristo regañándolo. ¿No has podido velar conmigo una hora? Más, como dice el dicho, más pronto cae un hablador que un cojo. Eh, pero Pedro pensó, pues, que era la gran cosa espiritualmente hablando. Era presumido. Los presumidos no oran como él no oró. Piensan que no lo necesitan. Así que cuando llegó Judas con sus soldados del templo, Pedro sacó su espada y se abalanzó sobre ellos, queriendo cortarles la cabeza. Muchos dicen, oh, Pedro, qué valiente. ¿Pedro fue valiente al hacer eso? Puede ser, pero yo creo que no. No, porque él sabía, Pedro sabía perfectamente del poder de Jesús. Se acordó en ese momento, yo creo, cuando lo salvó de hundirse en el mar. Y en un minuto antes, un poquito antes, Jesucristo, cuando les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y en ese momento todos los 600 personas que estaban allí, como que les movieron el tapete y cayeron. Y Pedro lo vio. Entonces no era tan valiente como para enfrentarse a todos. No, él sabía que Jesucristo tenía poder y control sobre toda situación difícil. Pedro no, pues realmente no fue valiente, sino que al contrario, fue contrario a los propósitos y el plan de Dios. Todo esto denotó eso, una oposición al plan de Dios. Tantas veces que había oído a Cristo decirles que era necesario ir a Jerusalén. Debo ser aprendido. Debo poner mi vida y resucitar al tercer día. Se los dijo muchas veces y ya era la hora. Había llegado. Y Pedro, no, él contradijo, no aceptó esos planes de Dios. No. Bueno, tomaron preso a Jesús. Lo maniataron así, con sus manos, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde ya lo estaba esperando los ancianos para hacer un juicio, y lo hicieron a medianoche, un juicio ilegal. No se podía juzgar a nadie en la noche. Bueno, hablemos un poquito del lugar donde ocurrieron las tres negaciones de Pedro. Fue en el patio de la casa de los sumos sacerdotes, en la misma casa, las grandes casas de aquel entonces, de los grandes potentados, eran casas enormes, cuadradas, y en medio estaba un patio. Y alrededor del patio, estaban las habitaciones, tanto en el primer piso como en el segundo, y allí estaba la casa de Caifás, el sumo sacerdote, pero también la de Anás, el sumo sacerdote anterior, que era realmente el que estaba, era el poder detrás de, el poder real, el que ostentaba el poder. Caifás era su títere. Bueno, allí en esa casa, en el patio, ahí estaba Pedro y ahí ocurrieron las tres negaciones. Otro de los apóstoles acompañaba a Pedro. Fue el apóstol Juan. De alguna manera Juan era conocido del sumo sacerdote Caifás y lo dejaron entrar a Juan, pero no dejaron entrar a Pedro. Entonces, Juan se dio cuenta de que ya estaba ahí Pedro y no pudo entrar.
entonces él fue a la puerta, intercedió por Pedro y dejaron entrar a Pedro a esa mansión. Y a partir de allí no se sabe más qué hizo, para qué fue o cuál era el propósito de que ahí estuviera Juan. Para mi parecer, era solamente el único, fue para que entrara Pedro a la casa y pudiera suceder o pasar las tres negaciones. ¿Qué detalles tan pequeños contribuyeron para que la predicción de Jesucristo se cumpliera? Juan era conocido del sumo sacerdote, se dio cuenta de que Pedro intentaba entrar a la casa, entonces Juan fue a hablar con la portera, déjalo entrar, por favor. Todo esto para que tuviera lugar la negación de Jesucristo, como él lo había dicho. Entonces, notemos que, aunque sean pequeñitos detalles, Jesucristo está al control, tiene todo dominio de esas pequeñas detalles que a lo mejor para nosotros pasan inadvertidos, pero son muy importantes. Y de todos esos pequeños detalles, Jesucristo tiene absoluto control y dominio. Qué paz eso trae a nuestra vida. Que de los más pequeños detalles, Jesucristo está en control de lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, perfecto control de tu vida, de mi vida, que Dios tiene de todas las cosas para sus propósitos que se cumplan. Y nos trae paz porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Podemos estar tranquilos viendo lo que venga. Venga lo que venga. Aunque el mundo esté al borde de la Tercera Guerra Mundial, allí contra Rusia y Ucrania, y que se pueden involucrar. Ahora en la mañana estaba escuchando que Rusia estaba bombardeando un aeropuerto muy cerca de las fronteras con Polonia, y que los polacos dijeron, bueno, la OTAN dijeron, si 1 centímetro te metes o dañas a un país de la OTAN, se desata la Tercera Guerra Mundial. Todo está bajo el control de Dios. Pequeños detallitos, más estos tan grandes detalles, acontecimientos, está al control Dios. Y yo tengo tranquilidad y paz. Y todos los cristianos debemos de tener esa paz y tranquilidad. Jesucristo está al control. Tiene el dominio de todo lo que está sucediendo. En Juan 18:17 dice así: entonces la criada o la sierva portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo, no lo soy, no. Y Marcos registró, no lo conozco. Y Lucas puso, no sé de qué me estás hablando, mujer. Ahí está. El gran presumido que moriría junto a Jesucristo si fuera necesario. Asustado, negando que conocía a Jesucristo, diciendo mentiras. No, yo no soy un discípulo de Cristo. No, yo ni lo conozco. No, no sé de qué me estás hablando. No. Asustadísimo, asustadísimo. Los soldados del templo y los miembros del Sanedrín habían hecho una fogata en el patio para calentarse del frío. Era 2, 3 de la mañana. Entonces, ahí se metió Pedro para pasar inadvertido. Se metió entre ellos ahí. De repente, la portera confrontó a Pedro y sorprendió a los soldados. Sorprendió a los soldados porque una mujer y una sirviente mujer que se acerca a los soldados, no, eso no puede ser. Y cuando se acercó ella, pues todos voltearon. ¿Por qué te acercas? Porque no, tú eres mujer y eres una sierva. No puedes acercarte a nosotros. Pero como se acercó y todos voltearon a verla,
llamó la atención, llamó mucho la atención. Así que la negación no era para la portera solamente, sino para todos los soldados. Y ahí se atrevió el apóstol Pedro a decir, no lo conozco, no sé de qué me estás hablando, yo no soy discípulo de Cristo. Si Jesucristo le hubiera dicho a Pedro, ven a mi juicio, me van a hacer un juicio aquí en la casa de Caifás, y yo voy a pedir que tú seas mi testigo para que testifiques a favor de mí. Pedro se hubiera preparado. Sí, Señor, voy a preparar qué voy a decir cuando me pidan que yo hable como testigo tuyo. Se hubiera preparado, pero en esta ocasión de la negación, sorprendió a Pedro, no estaba preparado. No estaba preparado. Fue sorprendido con que, caray, me conoció y me está diciendo que yo soy discípulo de Cristo. Entonces se sorprendió, tuvo miedo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 dice, mire, aquel que piense que está firme, mire que no caiga. Porque Pedro pues era uno de esos, pensaba que estaba firme. Yo soy Pedro, a mí me entregó las llaves del reino. Yo soy el gran hacedor de milagros. Yo soy el gran líder de todos estos jovencitos. Se ufanó. Y aquí lo único que demostró Pedro es que era un simple mortal, un simple cobarde, un arrogante, incapaz de confesar al Señor Jesucristo espontáneamente, y recurrió a mentira tras mentira tras mentira para negarlo, que lo conocía, que era su discípulo. La segunda negación del apóstol, bueno, después de la primera negación, ahí se tuvo que quedar para despistar, porque si se hubiera salido inmediatamente hubieran dicho, ya se va, quiere decir que sí se sintió descubierto. Pero ahí se estuvo para disimular, y entonces ocurrió la segunda negación. La segunda negación está en el versículo 71. Dice, al salir al portal, porque ya se iba, al salir al portal le dio otra sirvienta. Y Lucas dice que fue un hombre. Pues lo más seguro es que fueron la sirvienta y el sirviente, dos. Eso hace un poquito más complicado el asunto de la negación. Al salir, dice el versículo 71, al salir al portal le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Lucas dice que fue un hombre, pues el que lo confrontó. Entonces habían dos, la sirvienta y el sirviente. Aumentó el miedo de Pedro. El versículo 72 dice, les juro delante de Dios que no conozco a ese hombre. Le dijo ese hombre. Y no lo conozco, yo no conozco a ese hombre. Segunda negación. No, qué tan fuerte espiritualmente. Miren, las personas que saben más Biblia, como Pedro, aquellos que tienen más experiencia como cristianos, como Pedro, son el blanco preferido de los dardos de fuego del enemigo, y a veces son los más vulnerables, los pastores, los maestros de escuela de formación cristiana, los que saben más, los que tienen más experiencia, son el blanco de los dardos de fuego del enemigo, como a Pedro. Bueno, otra vez pasó un rato más después de esta segunda negación. Y se quedó disimulando, y de repente escuchó gritos que salían de allá,
donde estaban juzgando a Jesucristo, escuchó: ¡blasfemia, blasfemia! Y escupían a Jesucristo en la cara. Lo golpeaban en la cara y se reían de él diciendo, porque le cubrieron los ojos: ¡profetízanos! ¿Quién te pegó? ¡Ándale! Y le pegaban. Y lo golpeaban. Y se reían. Y le decían: ándale, profetiza. Eres muy profeta, profetízanos. ¿Quién te pegó? De los que estamos aquí. Y se burlaban. El poder diabólico en todo su esplendor. Luego, la situación se puso más peligrosa para Pedro, porque ahora fueron todos los que estaban en el patio, los que lo estaban viendo ya con sospechas. En el versículo 73, Mateo 26, 73, dice así: de seguro que tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre, le dijeron. Ahora ya, pues todos los que estaban ahí en el patio, y ya viene la tercera negación. ¿De qué manera hablaría Pedro que su manera de hablar lo detectaba como discípulo de Cristo? ¿Cómo hablaba? Bueno, pues tenía un vocabulario limpio, sin doblez, sin malicia. Y entonces, para que pues escucharan que no tenía un lenguaje tan bonito, tan florido, tan puro, empezó a decir groserías y maldiciones, dice la Escritura. Esas groserías, malas palabras, que cuando en la tele se pronuncian les ponen pip, no se escuchan. Bueno, de esas palabras estaba diciendo el apóstol Pedro, porque le dijeron: tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar muy bonita, muy respetuosa, muy limpia. Y entonces empezó a decir grosería tras grosería, que no oyen, que no conozco a ese hombre. Y las malas palabras ahí. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro se dio cuenta de que estaba derrotado en la lona. En Lucas 22, 61 dice: entonces se volvió el Señor y miró a Pedro cuando cantó el gallo. Cantó el gallo, Pedro se dio cuenta y volteó a ver al Señor, y el Señor también se volteó a verlo, y se encontraron las miradas. Esa mirada del Señor. ¿Qué tipo de mirada era? ¿De enojo? No. Si hubiera sido de enojo, Pedro hubiera dicho: pues sí, tiene razón de estar enojado conmigo. Tiene razón. Me lo merezco. Pero veamos el resultado. El resultado no fue ese. El resultado fue, el resultado de la mirada de Cristo es: y saliendo, lloró amargamente. Resultado de esa mirada de Cristo: arrepentimiento. Entonces ese es un tipo de mirada especial. Dice Mateo: y saliendo fuera, lloró amargamente, porque fue una mirada de amor, una mirada de compasión, de perdón. Eso le dolió mucho más a Pedro. Veamos el camino a la derrota, como le sucedió a Pedro. Autosuficiencia.
Oh, yo soy Pedro, Pedro Camaney. Insubordinación, insubordinación. ¿Cómo que te van a hacer eso? No vayas a Jerusalén. ¿Para qué vas? Si tú ya sabes que te van a hacer eso, no vayas. 3. Falta de oración. En vez de orar, yo me voy a dormir. Eso dijo Pedro 3 veces también. El verdadero Pedro, sin embargo, el verdadero Pedro no está en este Pedro derrotado y caído. Eso no es lo más importante porque hasta cierto punto es lo normal, lo cotidiano de todos los cristianos, no nada más de Pedro. Pero lo más relevante, lo más importante es el arrepentimiento. La diferencia entre Judas Iscariote y Pedro fue que Pedro tuvo verdadero arrepentimiento y Judas tuvo tal vez remordimiento, pero el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento tampoco lleva a la fe. El remordimiento de Judas Iscariote lo llevó a la horca, a la desesperación, porque no hay fe. El arrepentimiento de un verdadero cristiano, eso es un arrepentimiento. Un falso cristiano como es Judas Iscariote, tal vez llegue al remordimiento, tal vez, pero no es arrepentimiento. El verdadero cristiano llega al arrepentimiento genuino. Y por eso lloró amargamente. Miren la promesa de Cristo a los verdaderos cristianos. Está en Lucas capítulo 21, 22, Lucas 22, 31. Simón, Simón, así le dijo allí Jesucristo a Pedro. He aquí Satanás te ha solicitado para poder, os ha solicitado para poder zarandearos como trigo. El trigo cuando está ya seco, listo para ser cosechado, se agarran las espigas y como ya está seco completamente, lo sacuden o lo golpean para que suelte los granos. Y así dijo Jesucristo, Satanás os ha solicitado a vosotros para ser zarandeados, golpeados, como se hace al trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando tú hayas vuelto a ser restablecido, ve a fortalecer a tus otros hermanos. Bueno, aquí está la diferencia de que quién es restaurado y quién no. La diferencia está en el Señor, no en nosotros. Él es el que ruega por nosotros para que en el momento de la prueba, de la caída aún, de la catástrofe espiritual, de allí Él nos levanta. Nuestra fe no va a fallar. Tal vez se debilite, tal vez sea débil, pero no va a terminarse. En cambio, en Judas no hubo el arrepentimiento genuino. Pedro salió ya todo arrepentido. Ya no le importó nada más de allí del patio, que lo vieran, que le hicieran, nada. Salió después de la mirada del canto del gallo y la mirada del Señor Jesucristo. Salió, dice la Escritura, a la calle, eran las 2 o 3 de la madrugada, no había nadie, porque él quería tener privacidad con Dios. Arrepentido. 2 elementos del arrepentimiento: reconocimiento del pecado, de nuestro pecado, y ver el rostro
misericordioso de Jesucristo que nos va a perdonar. ¿Por qué creen ustedes, por qué creen que Cristo le... ¿Por qué creen que Cristo le preguntó 3 veces a Pedro, ya para restaurarlo: Pedro, ¿me amas? Y le hizo confesar 3 veces: sí, Señor, tú sabes que te amo, sí, Señor, te amo. Y la respuesta es obvio. ¿Por qué le hizo confesar: sí, Señor, te amo 3 veces? Para anular las 3 negaciones. Cristo está en su trabajo de restaurar y de perdonar a pecadores, de impartir su gracia perdonadora y de restaurar a los caídos. Cuando termine este trabajo es porque va a empezar el juicio. Y pues por eso es que yo te invito a que, ¿eres cristiano? Hagas una oración, te arrepientas verdaderamente, y este mensaje podría equipararse al canto del gallo y a la mirada de Cristo perdonadora, misericordiosa, para ti, hermano cristiano. Y para los que por primera vez quieren entregar su vida a Cristo como su Señor y como su Salvador, Jesucristo está dispuesto también a tener misericordia, también a extender su mano protectora, salvadora sobre ti. Tú también arrepiéntete. Confiesa todos tus pecados en tu corazón a Cristo. Pídele que la sangre que Él derramó en la cruz te limpie de todo pecado. Gracias, Padre, porque restauras a tus hijos, a los caídos, a los necios, a los orgullosos, a los desobedientes, a los que no oran, a los que se sienten autosuficientes, a los que te han negado con sus labios y con sus hechos, a los que con sus decisiones erróneas te han demeritado tu santo y bendito nombre, porque hemos tenido malos pensamientos. Señor, este mensaje fue como el canto de ese gallo. Es como ver tu mirada misericordiosa. Restáuranos, levántanos, y que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Amén.